¿Quiénes somos en esencia? ¿Alguien de pronto sabe? ¿Quiere responder? Amor. Satchitananda. ¿Qué más? Luz. ¿Alguien da más? Energía. Alma. Alegría. ¿Y quién se siente así en este momento? La del Om Patacom. ¿Quién más? Perfecto. Y los demás no se sienten así. Luz, amor, dicha. Y lo sienten constantemente. Sí. Wow, genial. A mí al menos, pues personalmente sé que soy eso, pero me cuesta experimentarlo constantemente. Desde el yoga decimos que en esencia somos el Atman. Atman traduce el alma, ¿cierto? Que somos como lo absoluto. Y cómo, de cierta forma, definir lo absoluto. Es como imposible, pero los yogis se acercan de una forma que lo traducen en 3 palabras, que como veíamos los mantras de cierta forma contienen la divinidad en una estructura de sonido, entonces es lo más cercano que tenemos a encasillar qué es lo absoluto, que somos nosotros. Y dicen que somos Sat, Chit, Ananda. Sat, que somos lo verdadero, lo eterno, lo que no perece. Chit, que somos la sabiduría, que somos esos sabios interiores, esas sabias interiores, y que tenemos ya todo el conocimiento dentro de nosotros, y somos Ananda, que somos la dicha, que somos la felicidad dentro de nosotros, somos eso absoluto. Pero pues como podemos ver, no todos lo experimentamos, algunos sí, algunos no, dependiendo del día. ¿Y por qué pasa eso? ¿Cierto? Nos podemos preguntar eso. Pero yo quiero hacerles otra pregunta antes de eso. ¿A quién le gustaría ser feliz acá como siempre? ¿Y a quién no le gustaría ser feliz? ¿Cierto? Todos queremos ser felices. Entonces es inherente al ser humano buscar la felicidad. Y lo que buscamos queremos que sea infinito y que sea en todas las condiciones. Entonces, normalmente, pues en cualquier condición, en este mundo que vivimos, en este mundo de formas, de sonidos, este mundo externo, vemos que todo cambia, que no podemos experimentar esa felicidad que es inherente a nuestra esencia, que no podemos experimentarnos día tras día en completa plenitud. Sabemos que nuestra esencia es infinita, pero lo que buscamos solamente lo encontramos cuando vamos realmente hacia adentro. Cuando vamos hacia el exterior, pues solamente vamos a encontrar este mundo que constantemente cambia y perece. Entonces, de cierta forma, el asiento de esta dicha es el corazón, pero no es un corazón físico, no es este corazón que late, sino como un corazón como más energético, más como si fuera un espacio en donde habita el ser, la conciencia. Y ahí es donde tenemos que empezar a meternos de a poquitos a esa cueva del corazón e ir profundizando más y más para poder encontrar esa felicidad. Normalmente las emociones, que ya vamos a entrar en ese asunto, tienden a velar como esa esencia que somos, ¿cierto? Y nos hacen creer que somos limitados, nos hacen experimentar sufrimiento, dolor. Entonces nos alejan de cierta manera de la felicidad, de la expansión, de la libertad y de lo infinito que somos, de todas las respuestas que ustedes dieron, que somos paz, que somos amor, que somos luz. Y para ello, pues, es importante entonces volver a esa pregunta anterior que hice, ¿por qué no experimentamos eso? ¿Alguien sabe de pronto? Que la buscamos afuera. Porque nos identificamos con las emociones. ¿Quién más? Estamos distraídos. Bueno, 2 personas dicen que estamos distraídos. Porque pensamos que la felicidad es no tener dificultades, no tener momentos circunstancias retadores, sino que pensamos que estar feliz es tener siempre momentos como chéveres, en paz,
esta experiencia me implica también saber atravesar los momentos complicados, Claro, sí. Todas las cosas son ciertas, pero tienen una causa principal. Los yogis, como estos sabios que en muchos momentos se sentaron a preguntarse todo esto, llegaron como a ciertas conclusiones y que la causa principal de nuestro sufrimiento, de esa separación, de ser lo absoluto y concebirnos como que somos incompletos, la causa principal es la avidya, que es la ignorancia espiritual. Es tener como ese velo que no nos permite intuir quiénes somos en esencia. Y nos empezamos a identificar con esas cosas externas, con esas cosas que de cierta forma se van a acabar, ¿cierto? Que no son infinitas como nosotros, como el cuerpo, la mente, las emociones, las relaciones en las que nos vemos inmersos, los objetos que tenemos o incluso las identidades que nos vamos formando. Entonces nos identificamos con ese papel o esa historia que vamos construyendo a lo largo de nuestra vida. Y al fin y al cabo, pues todo lo que nos da el universo, todo esto externo, en algún momento lo va a tomar de vuelta, ¿cierto? Esa es la ley de la impermanencia. Sabemos que todo cambia y todo va a cambiar, lo único que no cambia es el ser. Entonces, a raíz de esto, pues vamos a definir qué son las emociones. ¿Alguien de pronto quiere ayudarme con esa pregunta? ¿Qué son las emociones? ¿Qué creen que son? Químicos en el cuerpo. Reacciones Reacciones. ¿A qué? a lo externo. A lo externo. ¿Alguien más? ¿O vinieron acá sin saber nada sobre las emociones? Estados mentales. Estados mentales. Información. Información. Como la interpretación que yo le doy a una situación externa. Súper. Entonces, como para ilustrar un poco qué son las emociones o cómo nos habitan, ¿cierto? Voy a contarles un pequeño cuento. Es el cuento del hombre iracundo. Entonces, era un hombre que con mucha frecuencia se enojaba, tenía como ataques de cólera incontrolada. Entonces decidió un día visitar a un sabio, a ver si este sabio pues lo ayudaba con eso. Y cuando llegó donde el sabio, le contó pues que tenía estos fuertes ataques de cólera, de ira, y que eso hacía que su vida fuera súper infeliz, súper desgraciada y que le afectaba pues todas las relaciones que tenía, que nadie quería estar cerca de él porque siempre se enojaba, que ese era su estado constante. Entonces le pregunta al sabio, ¿puedes ayudarme? Y el sabio le dijo, antes que nada, es muy valioso que quieras como cambiar, que tengas el deseo de superar la ira, pero para aconsejarte mejor necesito que me la muestres, ¿cierto? Entonces el hombre iracundo le dijo como, ok, en este momento no tengo ira, pero cuando la tenga vendré a visitarte. Y el sabio le dijo, está muy bien, cuando tengas ira ven a visitarme y así la veré. Entonces el hombre volvió a su casa y pasaron algunos días y cuando volvió a sentir mucha ira, quiso ir donde el sabio. Ahí hay algo que tener en cuenta. El sabio vivía en la cima de una montaña, muy, muy lejos. Entonces al hombre iracundo le tocaba subir eso para ir a mostrarle su ira. Y entonces en el trayecto pues seguía muy enojado y vio esa cima y se enojó más. Pero bueno, siguió y cuando llegó donde el sabio, la ira se le había pasado. Entonces el sabio le dice, y bueno, ¿dónde está tu ira? Y él le dice, como no, pues se fue, se pasó. Entonces el sabio le dice, bueno, no, la próxima vez tienes que subir más rápido para que la pueda ver. Entonces el hombre se fue, pasaron otros días y la misma situación, volvió a tener un ataque de ira. Entonces subió mucho más rápido esa montaña y cuando llegó a donde el sabio, otra vez la ira se le había pasado. Y el sabio le dijo como, a ver, pues, ¿dónde está esa ira? ¿Qué pasó con ella? Y nada que se la podía mostrar. Entonces volvió a bajar y el sabio le dijo que cada vez
fuera más rápido a ver si se la podía mostrar. Entonces esa situación se repitió muchas veces hasta que el sabio le dijo esas palabras. A ver, ¿dónde está la ira? Y él ya no sentía ira. Entonces el sabio le dijo, creo que me has engañado. Si la ira formara parte de ti, podrías enseñármela. Has venido una docena de veces y nunca has sido capaz de mostrarme la ira. Te atrapa en cualquier momento y con cualquier motivo y luego te abandona. No vuelvas a dejar que la ola de la ira te envuelva. La ira no te pertenece. Y así con cualquier emoción. Esto es un cuento zen. Entonces eso nos ilustra que las emociones tampoco hacen parte de esa esencia. Entonces vamos a definir qué son las emociones. Según Swami Shivananda, en el libro, nuestro maestro, en el libro Mente, sus misterios y su control, dice así: la emoción es una combinación de pensamiento y deseo. Cada idea se carga de emoción. Las emociones son deseos penetrados por el pensamiento. En otras palabras, y presten acá atención, la emoción es el deseo mezclado con el pensamiento. Las vibraciones de las emociones, o sea, ese deseo, cuando las emociones vibran, harán surgir la excitación equivalente en la materia mental pura. O sea que van a afectar a la mente en esencia y todos los pensamientos del hombre se verán perturbados y distorsionados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando el deseo aparece, porque ya vamos a ver por qué aparece el deseo, porque está esta ignorancia espiritual de no sabernos completos, entonces deseamos ser felices, deseamos buscar esa felicidad afuera, y entonces surge el deseo. Y cuando hay deseo, eso se entremezcla con los pensamientos, esa mente que está ahí pensante, y se empiezan a generar como ciertos remolinos. Nosotros le llamamos britis, ¿cierto? Remolinos de pensamientos. Y como esa fuerza que mueve ese pensamiento es la emoción. O sea, es el deseo, perdón, y la emoción es ese producto que viene de ello. Entonces hay dos emociones principales, o dos britis principales, si se quiere llamar así, dos remolinos principales como de pensamiento, de sentir, pensarnos, que son raga y dvesha. Raga y dvesha, en español, son como el amor y el odio, o la atracción y la repulsión, ¿cierto? O deseo algo o no lo deseo y me genera como rechazo, ¿cierto? Y de ahí se derivan todas las emociones principales, de esa dualidad, de sentir o deseo o sentir sufrimiento, por no tener como ese objeto de deseo. Y son pues como así, para decirlo pues a grosso modo, como las características de la mente. Acá escuchamos alguna vez, creo que lo dicen mucho en la tradición, que el hombre es Dios menos el hombre es Dios más la mente y Dios es el hombre sin la mente. Entonces, lo que hace la mente de cierta forma es crear esa falsa ilusión de estar separados de lo absoluto. Y pues uno dirá como, bueno, de pronto si siento deseo, pues no pasa nada, pero en cambio si siento repulsión, pues ahí de pronto me genera como más sufrimiento, ¿cierto? Como que hay veces cuando deseamos algo, pues nos hace sentir bien, pero el deseo, como ese amor, es igual de peligroso que ese odio. Entonces vamos a ir viendo eso. Entonces, como decíamos, pues no experimentamos el ser completo, y se deriva pues de la ignorancia, que a su vez se deriva en estas dos emociones, pero también esas son cosas muy sutiles y vamos a ir como yendo de lo sutil a lo grueso. Entonces hay tres defectos principales de la mente, como tres impurezas que no nos permiten ver como ese ser absoluto que somos. Y como ya sabemos, la primera es avidya, o también se le llama avarana, que es como esa capa más sutil donde entra la mente y no podemos ver
quiénes somos en realidad, pero es como una mente que aún no tiene como tantas impurezas, entonces es una mente que no tiene tanto movimiento, pero aún así hay mente, entonces no se experimenta el ser porque se está racionalizando el ser. Hay de cierta forma, pues hay una analogía muy bonita que es como con un pantano, ¿cierto? Imaginamos como si nosotros fuéramos un pantano y dentro de ese pantano hay un tesoro escondido, pero que no logramos ver porque hay mucha movilidad como de las olas, hay mucha suciedad, hay agua, entonces no podemos alcanzar ese ser. Y entonces, de cierta forma, el agua, podemos visualizarla así pura, cristalina, sigue siendo como un velo que no nos deja alcanzar ese tesoro. Pero entonces, ese pantano, pues para que sean las características del pantano, tiene pues suciedad, movimiento. Y esa es nuestra mente para la mayoría de los que estamos acá. Ya las personas que son como ya más iluminadas o que han recorrido un trabajo como de purificarse, pues ya tienen como esa mente un poco más limpia. Pero nosotros somos así el pantano sucio, lleno de plástico, lleno de muchas cosas, ¿sí? Y esta segunda impureza, vamos desde lo más sutil a lo más denso, es Vikshepa, ¿cierto? Es la intranquilidad de la mente, es sentir que ese pantano tiene movimiento, que hay olas en el pantano. Y como les decía, pues las emociones vienen ahí como a entrar mucho en esa parte, como en esas partes de la intranquilidad y lo que más denso va a verse más adelante. Entonces la intranquilidad, ese movimiento, esos remolinos de pensamiento. Y esa tercera impureza, que es más gruesa aún, es mala, ¿cierto? Que significa el egoísmo, como sentirme separado, sentir como lo que es mío, como el yo, y no sentir que soy todo, que somos iguales todos acá. Y de ahí de mala se desprenden 6 impurezas principales, que se le dicen también como las 6 pasiones. En el cristianismo se ven como los 7 pecados capitales. Porque esto es importante, porque de ahí, de esas malas, de esas impurezas, vienen las emociones. Entonces también muchos de los pecados capitales en sí son como, tienen su raíz emocional, o sea, lo que los impulsan son el deseo, al igual que las emociones, entonces son emociones. Y estas 6 malas o impurezas principales son kama, que es la lujuria, que es como la principal de todas, el deseo en cualquier aspecto de la vida, un deseo como desenfrenado, porque el deseo en sí no está mal, hay cosas que también podemos desear que nos lleven como a un camino, a un norte como más puro, pero cuando es desenfrenado, cuando tiene impurezas, ahí es que está mal. Está krodha, que es la cólera, que normalmente, pues eso lo vamos a ir viendo en la clase del mediodía, pero la cólera, la ira, tiene que ver con ese deseo cuando es frustrado. Moha, que es el engaño, que es creernos separados. Mada, el orgullo, y Matsarya, los celos. Entonces esas son las 6 pasiones o los hacen parte de los 7 pecados capitales. Ahí nos faltaría uno, que es la gula, pero esa en esencia es lujuria, ¿cierto? Más que todo como en la comida, como con ciertos apetitos. Y bueno, sabiendo todo eso, entonces no sé si se han preguntado alguna vez dónde se alojan las emociones. O pues ustedes creen que las sienten en el cuerpo, en la mente, o dónde creen que están. ¿Alguien sabe? En la panza, en el intestino, en el pecho. Entonces ustedes cuando se sienten muy felices sienten felicidad en el intestino. Sí. O alguien la siente en otra parte. En los hombros, en la cintura. En todo el cuerpo. Ok, súper. Pues ahí, entonces vamos a entrar en un tema que no voy a profundizar mucho porque igual es un tema muy extenso, pero
vamos a hablar de los diferentes cuerpos que nos componen, ¿cierto? No solamente está este cuerpo físico, porque muchos creemos que solamente está eso porque es lo más tangible que podemos ver, lo más denso, pero tenemos otros cuerpos más sutiles en donde vamos a ver que habitan las emociones. Entonces está este cuerpo físico que se compone de los 5 elementos de la naturaleza, que son ¿cuáles? Tierra, agua, fuego, aire y éter. El éter es como el espacio, ¿cierto? Como el espacio y el tiempo, como poderme habitar en un lugar. Entonces estamos compuestos de estos 5 elementos y ahí pues se generan como todas las... todos pues los sistemas del cuerpo están completamente activos, van generando sustancias, van generando diferentes dinámicas para podernos mantenernos acá en pie. Y pues nosotros estamos hechos en sí de comida, de lo que nos alimentamos. Está el cuerpo astral, que es un cuerpo un poco más sutil, no lo podemos ver. Hay gente que sí, que tiene como ciertas capacidades para ver como el cuerpo astral de algunas personas o el cuerpo energético. Y este cuerpo astral es donde experienciamos el dolor y la dicha y está compuesto como de 3 capas principalmente, que son la capa energética, que es lo que anima al cuerpo físico, ¿cierto? Cuando alguien deja el cuerpo, cuando alguien muere, el cuerpo astral se retira y por eso es que queda inanimado, como que de verdad nos morimos porque no tenemos energía, este cuerpo físico se muere. Pero entonces el cuerpo astral tiene esta envoltorio o esta capa de energía, ¿cierto? Perdón, se me perdió una cosita. Así. Está esta capa energética, está la capa mental o emocional, ¿cierto? Porque pues incluso muchas tradiciones dicen que somos seres sentir pensantes. Entonces, en realidad, a mí algo que me ha servido mucho estudiando todo esto, estudiando el yoga, un día que leí que la mente es la que siente. Entonces, un sabio decía que tú no estás enojado, tu mente está enojado. Tú no estás deprimido, tu mente está deprimido. Y cuando me acuerdo de eso, como que salgo de ciertos estados mentales y emocionales y me hacen como salir de ese drama. Entonces la envoltura mental, pues ahí está ubicado como 3 elementos principales, que es la mente, perdón, donde está como el pensar y la duda, ¿cierto? Como esa mente inferior que piensa, que duda de las situaciones. Está el subconsciente, que es donde guardamos la memoria y los recuerdos. Y está como ya una tercera parte, que es la mente superior, donde está como una capa del intelecto, ¿cierto? Y ahí está ese intelecto que es como una mente que piensa un poco mejor, sin tantas impurezas, como la mente inferior. Y como en todo este complejo astral, se ubican las emociones. Hay otro tercer cuerpo, que es un cuerpo que se le llama el cuerpo de dicha, y ahí es donde empezamos a estar más cerca del alma, pero todavía estamos de cierta forma limitados, porque son velos, son capas. Entonces, cuando el ser ya se experimenta del todo, trascendemos esos 3 cuerpos y experimentamos esa dicha absoluta, pero el tercer cuerpo es un cuerpo donde nos acercamos, donde ya la mente no entra tanto y ya podemos empezar a experimentarnos, pero aún hay separación. ¿Y por qué es importante saber esto de los 3 cuerpos? Entonces, si nos fuéramos a algo más concreto, que como desde la medicina, desde lo que podemos de cierta forma como hablar científicamente, como con pruebas, entonces vamos a ver que el campo emocional y mental entonces donde habitan las emociones, ¿cierto? Y fluyen e influencian los demás campos, los demás cuerpos. Y de cierta forma es un campo que es muy voluble, efímero, como vimos en el cuento, cambia constantemente. No
No es real que una situación emocional vaya a ser para siempre. Y esto toca a los demás cuerpos, este campo emocional, mental, a través de un sistema que pues, los médicos, los científicos, esto está basado un poco en la medicina como integrativa, llaman sistema psico-neuro-inmunoendocrinológico. Alguien intente decirlo. Entonces, este sistema afecta a todos los demás cuerpos, como el cuerpo energético, ¿cierto? Y ahí en este cuerpo nos enfocamos en cómo funcionan y vibran esas partículas de las que estamos hechos. Y nos dicen que estamos hechos de protones y electrones, ¿cierto? Que están en constante movimiento y que interactúan con los demás cuerpos. Entonces el cuerpo energético también impacta a los demás cuerpos. Ese complejo astral impacta también ese cuerpo físico. Y entonces desde el campo energético, ahí no están ubicadas en esencia las emociones porque son más mentales, pero también se ve influenciado, se dice que las emociones son impulsos de energía compuestos por protones como partículas de origen denso, ¿cierto? Entonces si son de origen denso es cuando está más hacia lo como estresante, angustiante, y los electrones como algo más neutro y tranquilo. Eso influencia completamente el campo emocional. Entonces todo el tiempo son interdependientes. Y como tal, pues al tener emociones densas recurrentemente, entramos en un estado hiperprotónico, ¿cierto? Estamos viendo que los protones tienden a la densidad. Entonces nos volvemos más con emociones como un poco más densas. Y ahí pues tenemos más protones de la cuenta. Entonces lo que queremos buscar es un equilibrio. Y para eso necesitamos como neutralidad, ¿cierto? Tener un poco más de electrones. Y las emociones neutras y más estables me llevan entonces por ende a un estado más eléctrico. Entonces al gestionar, al transformar mis emociones, al hacerme cargo, estoy afectando el campo energético y estoy balanceando esos estados protónicos y electrónicos, buscando un equilibrio. Y esto me ayuda también en el cuerpo físico, en ese campo físico, a través de ejercicios como el yoga. Entre más trabajemos los campos sutiles, más vamos a influenciar los demás cuerpos, como yendo desde el origen hacia los cuerpos más densos, ¿cierto? Donde se alojan como más los síntomas, donde ustedes sienten las emociones, ¿cierto? Lo que ustedes sienten ahí en el cuerpo son más síntomas de no haberse hecho cargo o de no gestionar como ese origen, que viene más desde la mente, desde ese campo más sutil. Entonces ya entrando en el campo físico, que es como lo que de pronto en este momento podemos hacernos más cargo, porque es complejo hay veces entrar en ese campo sutil y controlar la mente. Eso lleva su tiempo, sus años, sus vidas. Entonces vamos a ir más a lo físico. Entonces les hablaba de este sistema psiconeuroinmunoendocrinológico, en donde se aloja la glándula hipotálamo. Y esta se encarga de psicosomatizar, entonces lleva estos pensamientos. Ay, se descargó. ¿Alguien me ayuda con...? Bueno, ¿ahí me escuchan todos? Perfecto, mejor aún. No me gusta eso. Entonces, esa glándula hipotálamo se encarga de psicosomatizar, ¿cierto? Llevar toda esta información de la mente al cuerpo. Y entonces coge una emoción, sentimiento, idea, pensamiento y la convierte en química, como nos había dicho la hermana Sarasvati, que nuestras emociones son química. Y esto genera neurotransmisores como específicos para esa emoción y para la percepción que tenemos de esa realidad, porque las emociones son percepciones, todos sentimos las emociones de forma diferente. Entonces, ese neurotransmisor que va de acuerdo a lo que tú sientes, en coherencia con esa emoción que sientes y según tu percepción, va yendo hacia el resto del cuerpo.
Entonces, la emoción tú la calificas como positiva o como negativa según cómo te hace sentir, ¿cierto? Cómo la gestionas en la mente y cómo afecta a tu cuerpo. Y ese hipotálamo pues va a producir esa química acorde a eso y va a bajarla hacia otra glándula que es la hipófisis, ¿cierto? Y ahí va, desde la hipófisis se va a generar una expansión de la señal de ese neurotransmisor y va a ir hacia el resto del cuerpo, liberándose esas sustancias coherentes con lo que sentimos y sintiéndola en diferentes partes del cuerpo donde normalmente se alojan las emociones. Y pueden ir hacia todos los sistemas del cuerpo, el sistema nervioso, inmunológico, hormonal, osteomuscular, digestivo, a todos, reaccionando todos estos sistemas a esa señal. Entonces, el cerebro, y ya está pues comprobado científicamente, solamente tiene una vía al tiempo, una vía, o es positivo lo que siente o es negativo, ¿cierto? Entonces, cuando vamos hacia el lado negativo, de cierta forma estamos otra vez en ese lado protónico, donde hay más protones de la cuenta. El cuerpo empieza a tener como generalmente como ese neurotransmisor, esa hormona principal, el cortisol, que nos lleva como a muchos síntomas físicos, como los espasmos musculares, el estreñimiento, las palpitaciones, dificultad respiratoria, alteración en el campo hormonal, en sí como todos los síntomas o todas las afecciones que se ven desde el estrés, ¿cierto? Sabemos que el estrés es como la causa principal de las enfermedades hoy en día. Entonces son todos esos síntomas que se derivan del estrés y de sentir esta hormona, el cortisol. Y cuando estamos en esa vía positiva, que obviamente no se puede sentir al mismo tiempo que la negativa, entonces nos rige la serotonina principalmente y nos lleva a un estado contrario de bienestar y donde las reacciones corporales están en armonía, no hay estrés, el cuerpo está funcionando adecuadamente. Entonces, diciendo esto dicho, ¿cuál es la función de las emociones? Las emociones son elementos de comunicación, ¿cierto? Entre las señales del exterior, lo que captan nuestros sentidos, lo que capta nuestra mente, que la mente está compuesta también por los sentidos, y de ahí saca sus propias conclusiones, sus propias percepciones, y el mundo interno, ¿cierto? Entonces es un juego entre el mundo exterior y el mundo interior, y ahí hay una comunicación, las emociones son comunicadoras de ese mundo, de esos dos mundos, va identificando riesgos y va permitiendo la supervivencia. En un punto de nuestra vida el ser humano necesitaba emociones como el miedo para poder sobrevivir, pero ya habiendo suplido muchas necesidades hoy por hoy, pues ya hay muchas emociones que no son necesarias o que son necesarias en cierto grado cuando están equilibradas, pero que la mayoría de nosotros las tenemos como desequilibradas, las tenemos en estados de baja frecuencia. Entonces, lo que necesitamos es poderlas gestionar para poder llegar como a esa luz de las emociones. Y ahí entra la pregunta, ¿por qué es importante la gestión emocional? ¿Ustedes qué creen? Como habiendo dicho todo esto antes de, ¿alguien acá gestiona sus emociones o lo considera importante por algo? Salud. Estar en paz. ¿Puedo hablar un poquito más duro? Sí, súper. Sí, la gestión de las emociones es muy importante. Es como pensar que uno se monta en un taxi y el taxista te va a decir a dónde ir. Pues como que no, yo le voy a decir como a dónde quiero ir, ¿cierto? Entonces es como yo trabajar constantemente
en saber qué es lo que quiero, hacia dónde quiero ir, para poder decirle a ese conductor, que es el cuerpo, que son los cuerpos, hacia dónde quiero ir. Pero entonces necesito hacerme cargo de esta mente que está llena de esas impurezas. Entonces, como sabemos, todos buscamos plenitud, felicidad, en todo momento, en todas las condiciones. Y como sabemos también, cuando entra la mente allí y nos separamos, nos vemos separados, entra la dualidad. Entonces me gusta, no me gusta, estoy feliz, estoy infeliz. Y entonces estamos constantemente en ese vaivén. Y entonces los sabios nos dicen que una mente controlada es nuestra mejor amiga, pero una mente que nos controla a nosotros es nuestra peor enemiga, ¿cierto? Y queremos ver externamente lo que también hay internamente, ¿cierto? Lo que hay en esencia. Entonces el lugar donde tenemos total soberanía es en nuestra mente, en este momento. Es empezar a buscar esas herramientas para poderla controlar, porque nuestros cuerpos son el único lugar donde tenemos soberanía. Nosotros no podemos hacer nada en el exterior, de cierta manera, no podemos cambiar nuestro exterior. Entonces la propuesta aquí es comprometernos a ser mejores observadores de ese mundo interior, para entender que las emociones no son enemigas, pero sí que son un mecanismo de interpretación de las situaciones exteriores, de las situaciones alrededor, y que de cierta forma son los lentes que elegimos para ver la vida. Entonces vale mucho la pena dedicarle tiempo a esto y como al manejo de nuestras emociones para poder cambiar ese mundo interior, para poder cambiar esa percepción y poder empezar a experienciar eso que somos en esencia. Es un camino largo, no les voy a decir que es fácil, requiere práctica todos los días, pero es muy esperanzador y como que te da mucha fuerza para seguir adelante cuando empiezas a ver esos pequeños resultados. Cuando en una situación de ira o en una situación en donde hay conflicto con alguien más, en un momento algo te hace clic y respiras y no vuelves a reaccionar de la misma forma que lo llevas haciendo siempre. Entonces, diciendo esto, para terminar, ¿quién es nuestro verdadero enemigo? ¿Alguien sabe con todo lo que hemos hablado? Nosotros mismos. La mente. ¿Pero la mente en qué estado? Sí, porque la mente también es como el deseo no es malo, la mente no es mala, también es una herramienta muy valiosa. Pero cuando está alterada, cuando está llena de impurezas, es cuando es nuestro peor enemigo. Cuando nos tomamos el tiempo de irla limpiando con amor, como cuando uno entra a una casa sucia y va limpiando de a poquitos hasta que queda reluciente. Cuando hacemos ese trabajo que toma tiempo, esfuerzo, ¿cierto? Aquí, ¿quién no ha hecho aseo alguna vez en la vida? Eso uno termina sudando, ¿cierto? Pero vale la pena porque luego ve el espacio en el que habita más limpio, más pulcro. Y esa es nuestra mente, ¿perdón? Toca hacerlo siempre. Toca hacerlo siempre. ¿Ustedes hacen aseo una vez al año? Entonces así es con la mente, hay que hacer aseo todos los días o al menos varias veces a la semana. Y ciertamente más en algunos espacios que en otros, más en los espacios que más habitamos que en los que menos habitamos, ¿cierto? Es decir, sobre todo en esos pensamientos que son más recurrentes, en esas emociones que son más recurrentes, ahí es donde está el mayor trabajo. Entonces, bueno, eso era lo que les quería compartir y vamos a cerrar un momentico los ojos, permitirnos integrar esta información. Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivartanam
Urvarukamiva vandana mitryor mukshiyamambritat. Om Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam. Urvarukamiva vandana mitryor mukshiyamambritat. Om Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam. Urvarukamiva vandana mitryor mukshiyamambritat. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Oh adorable Dios de misericordia y amor, te saludamos y nos postramos ante ti. Tú eres omnipresente, omnipotente y omnisciente. Tú eres Satchit Ananda. Tú eres existencia, conocimiento y bienaventuranza absolutos. Tú estás en el corazón de todos los seres. Danos visión clara, mente equilibrada, fe, devoción y sabiduría. Danos fuerza espiritual para resistir la tentación y controlar la mente. Líbranos de la cólera, la avaricia, la lujuria, el odio, el deseo y los celos. Llena nuestros corazones con virtudes divinas. Déjanos adorarte bajo todos los nombres y todas las formas. Déjanos servirte bajo todos los nombres y todas las formas. Déjanos recordarte siempre. Déjanos cantar tus glorias, deja que tu nombre esté siempre en nuestros labios, déjanos morar en ti por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a los maestros. Om Bolo Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Om Bolo Shri Guru Vishnudevananda Maharaj Ki Jai. Y vamos a hacer el Arati. No sé si había que hacer anuncios. Bueno, anuncios para los que están online. El próximo 2 de febrero tenemos el profesorado básico, aún se pueden inscribir para que vengan. Es un espacio muy lindo durante 21 días que seguramente les va a cambiar la vida y les va a dar muchas herramientas para vivir mejor. ¿Cuándo es el próximo retiro? El próximo retiro, ¿qué es? De Ayurveda, ¿cierto? Empieza el 2 de febrero también. El próximo retiro es el de Ayurveda, que compartimos ese módulo con los del profesorado y es muy lindo entrar en esa ciencia gemela del yoga, donde aprenderemos más sobre cómo cuidar nuestros diferentes cuerpos. Y bueno, vamos a hacer el Arati.